Muchas gracias, César. Bueno, mi nombre es Guillermo Fuentes, soy director técnico de Panorama Technologies y bueno, hoy os quiero hablar de cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a combatir pues, las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos en el mundo, en el ámbito de la ciberseguridad. Entonces, bueno, simplemente por poner un poco de contexto de lo que estamos hablando, hoy en día pues, los actores principales que suponen este tipo de amenazas pues, han cambiado mucho. Ya no son pues hackers, pues, el concepto que tenemos de esa persona que está en su casa y que intenta pues por un ansia de conocimiento, por simplemente un afán personal, descubrir vulnerabilidades o agujeros de seguridad, sino que los actores que ahora representan las principales amenazas de seguridad pues no tienen nada que ver con eso. Hoy en día son grupos de cibercriminales perfectamente organizados que cuentan con recursos. Muchas veces incluso tienen apoyo de gobiernos, de instituciones que están detrás de ellos apoyándoles. Seguro que os suena a todos el reciente caso con el tema de los hackers rusos y las elecciones americanas. Es decir, que es algo totalmente real, no es algo que sean tendencias ni que vayan a venir en el futuro, sino que esto está ocurriendo en el día de hoy. Pues hay grupos como el que he comentado que pues son una amenaza para todas las empresas o todos los gobiernos e instituciones. Entonces, el tipo de amenazas que suelen utilizar estos grupos son lo que llamamos las APTs, las Advanced Persistent Threats, que son simplemente pues un conjunto de mecanismos muy sofisticados de ataque que son complejos de detectar porque son novedosos y las tecnologías de seguridad tradicionales no están diseñados para detectarlos, y persistentes porque una vez que han conseguido el acceso a los sistemas, su objetivo es perdurar en el tiempo, que el ataque dure el mayor tiempo posible para que así pues puedan lograr sus objetivos, que típicamente son pues conseguir datos, filtrar esa información y luego lucrarse pues a base de chantajear a las empresas, publicar esos datos, venderlos, o bueno, con los conocidos ransomware, que todos seguro que también estáis al tanto. Pues al final el objetivo es bueno, conseguir estos fines que persiguen estas organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se caracterizan estas APTs, estas Advanced Persistent Threats? Pues primero porque suelen utilizar credenciales válidos. Eso significa que por un mecanismo u otro, sea mediante keyloggers o mediante técnicas de phishing, al final los atacantes consiguen credenciales válidos que utilizan para acceder a los sistemas, y en este caso pues se diluye la actividad que generan, se diluye entre pues las ingentes cantidades de datos, o sea, de actividad lícita que generan nuestros propios empleados o usuarios. Entonces, con las técnicas tradicionales es muy difícil distinguir entre qué es tráfico normal, el tráfico habitual, y qué es tráfico pues, que proviene de una de estas APTs. Como consecuencia de esto, debido a la dificultad para hacer la detección de estas amenazas, pues típicamente transcurre mucho tiempo desde el ataque hasta que se consigue encontrar o detectar la brecha de seguridad, ¿no? Incluso muchas veces la propia empresa no es capaz de hacer esta detección y muchas veces pues se acaba enterando porque se publican esos datos de los datos que les han robado, o empresas terceras son los que le notifican de la vulnerabilidad o el problema de seguridad que está presente en sus sistemas, ¿no? ¿Por qué es tan difícil luchar contra estas nuevas amenazas? Pues precisamente porque las tecnologías tradicionales basadas en los SIEM tradicionales, que típicamente utilizan las fuentes de datos, los sistemas de seguridad para hacer la correlación y el análisis. Esto es algo, no es que esté mal, es algo totalmente necesario, válido, y hay que seguir haciéndolo. Pero para luchar contra las APTs no es suficiente, es necesario poner en conjunto todos los datos que están presentes en nuestras empresas, porque al final, una vez que el atacante tiene acceso a nuestros sistemas y estas herramientas tradicionales no lo han detectado y ya está dentro, pues al final la actividad que genera, las interactuaciones que hace con las distintas aplicaciones o sistemas van dejando rastros en todos los eventos o en los logs que generan todas estas aplicaciones, base de datos o cualquier otra fuente de información. Entonces, al final, si somos capaces de tener la foto completa,
pues esto nos ayudará a tener esa visión, ese enfoque que nos permita poder detectar las APTs. ¿Qué es Splunk? Splunk es una plataforma para el Machine Data, para el análisis de datos desestructurados. ¿Qué significa esto? Que es capaz de recoger, indexar cualquier origen de datos, no importa el formato, la estructura que tenga, el volumen de datos que genere, y todo esto en tiempo real. Con ese concepto tan amplio de indexador universal de datos, los casos de uso son múltiples, se puede utilizar con muchos objetivos, ¿no? Típicamente se suele utilizar para monitorización, para análisis de negocio, para Internet of Things, pero sobre todo, gracias a la potencia que tiene la plataforma, pues se utiliza para seguridad, porque nos permite correlar, cruzar datos, aplicar contexto y al final obtener conclusiones en tiempo real que nos permiten ser proactivos y poder detectar estas amenazas y mitigarlas. Más del 60% de los más de 12.000 clientes que tiene Splunk en el mundo lo utilizan con el objetivo de la seguridad. En este sentido, lo que aporta Splunk es el poder centralizar todas esas fuentes de datos dispersas de todos los sistemas presentes en nuestra compañía, sean de seguridad específicamente o no, y poder toda esa información aumentarla, correlarla con fuentes de datos externas, como pueden ser datos de activos, de identidades, de fuentes de datos de amenazas externas, y luego con esa tecnología base, pues por encima un potente motor analítico que nos permita detectar anomalías, analizar los datos y que los operadores de seguridad, que son los que explotan esta información, pues puedan ser más efectivos y eficientes. Es decir, que en el mismo tiempo sean capaces de detectar y encontrar esas amenazas que son las que realmente importa a la hora de combatir este tipo de nuevas amenazas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo más importante de todo? Pues al final es la tecnología. La tecnología es el diferenciador que hace que Splunk pues sea diferente al resto de herramientas y que nos aporte todas estas capacidades. Lo primero es el tiempo real. Al final, cuando hablamos de seguridad, el tiempo hasta la detección de un incidente pues es crítico. Cuanto más tiempo pase, peor, porque si el daño ya está hecho, cuanto antes lo mitiguemos, pues menores serán las repercusiones, ¿no? Luego, Splunk es una tecnología de Big Data. Esto significa que tiene una escalabilidad horizontal, puede crecer tanto como sea necesario, indexar cientos de terabytes de datos al día. Y no solo indexarlos, sino que es en tiempo real y te permite correlarlos y explotar esos datos sin limitaciones. Lo demás es un indexador universal. Esto significa que no requiere conectores. Típicamente los SIEM tradicionales, el fabricante te debe proporcionar un conector, un parseador que te permita trabajar, entender esos datos. En Splunk ese concepto no existe. Es capaz de indexar cualquier fuente de datos sin necesidad de entender a la hora de recoger el dato la estructura o el formato de esos datos, y a la hora de buscar al vuelo, que es el siguiente diferenciador, este esquema al vuelo lo que nos permite es que cuando ejecutas queries en ese mismo momento aplicas el esquema y digamos Splunk entiende en ese momento pues qué es una IP, qué es un usuario o qué es un nombre de un fichero. Esto nos permite ser muy ágiles, poder adaptarnos a cambios en los formatos de los logs y sobre todo en la normalización que otras tecnologías hacen en tiempo de indexación, en Splunk ocurre en tiempo de búsqueda. Entonces, pues es muy ágil y es capaz de adaptarse a cambios de formato al vuelo, en tiempo real. Y por último, incorpora MapReduce, que es un algoritmo patentado por Google, que utilizan otras tecnologías de Big Data tipo Hadoop, con la diferencia de que Splunk lo hace nativamente, de manera transparente para el usuario. Tú ejecutas una query en Splunk y por debajo se monta el job MapReduce. Entonces esto permite esta escalabilidad ilimitada y sin necesidad de complicar la solución. Al final no todo es detección, sino que una parte muy importante de la seguridad es la remediación, ser proactivos y el poder tomar acciones que nos permitan, pues ante un incidente de seguridad, tomar acciones que nos permitan solucionar el problema, ¿no? Splunk lo que ha creado es una iniciativa que se llama Adaptive Response, con idea de Splunk convertirse en el centro neurálgico de la seguridad de nuestras empresas.
ya era el centralizador de todas estas fuentes de datos, pero no solo va a quedarse ahí, sino que gracias a esta iniciativa, Splunk permite hablar de manera bidireccional con todos estos sistemas y a la hora de, pues, por ejemplo, cuando se haya producido pues, un incidente, tomar acciones y hablar con estos dispositivos de seguridad de empresas terceras y que emprendan acciones, como puede ser bloquear un equipo, sacarlo de la red, bloquear una cuenta de un usuario o dar de baja una instancia en AWS. Cualquiera de esas cosas se puede automatizar para hacerlo de manera automática o se puede hacer de manera manual desde la propia consola de Splunk, desde un único punto centralizado. Al final, todas estas funcionalidades lo que han llevado a Splunk es a ser considerado como uno de los líderes en el mercado de SIEM por Gartner. Lleva 4 años seguidos en esta posición de líder y cada vez está más hacia la derecha, es decir, que tiene la mayor visión en cuanto a cómo enfocar el análisis de la seguridad. También hay otro informe alternativo de Gartner enfocado a 3 casos de uso principales de seguridad y en todos ellos Splunk también tiene la mayor de las puntuaciones. Si tenéis curiosidad en consultar cualquiera de estos informes, por favor no lo pedís después del evento y os proporcionamos acceso a ellos. De acuerdo, entonces voy a continuar con una demo. De acuerdo, entonces os voy a enseñar lo que es Enterprise Security, que es el producto de Splunk enfocado a la seguridad. Está en la home, está la página de entrada, donde pues, un analista de seguridad pues, puede tener una visión a alto nivel de cuál es nuestro estado, nuestra postura de seguridad. Si estamos empeorando, estamos mejorando, se están detectando más incidentes. Al final estos indicadores pues son lo que nos dan es una visión general de cómo de bien lo estamos haciendo y luego además estos indicadores se pueden personalizar, por lo tanto este dashboard pues se puede orientar. Si tú eres un operador enfocado a la seguridad perimetral, pues puedes poner aquí los indicadores que te sean relevantes. ¿De acuerdo? Luego a continuación tenemos la misma información pero desglosada a nivel temporal para ver, por ejemplo, si hay un pico en Splunk Enterprise Security hay un concepto que se llaman los eventos notables, que son simplemente alertas, como alertas correladas, ¿no? Pues cuando se detecta cierta situación se produce un evento notable. Entonces aquí podemos ver la distribución en el tiempo para ver si, por ejemplo, a determinada hora hay un pico o hay una actividad constante. Y luego una parte muy importante en Enterprise Security es la priorización de los eventos notables. Al final, en cualquier organización, en cualquier empresa, pues se dispone de unos recursos limitados a la hora de la seguridad. Es decir, pues tenemos 5 operadores, pues tienen X horas al día para la investigación de incidentes de seguridad. Entonces, una de las cosas más importantes en este ámbito es poner esos recursos enfocados a lo que de verdad importa. En este caso, lo que hace Splunk Enterprise Security es cruzar la urgencia del tipo de alerta generada con el asset o la identidad afectada y en base a esos 2 factores pues define cuál es la criticidad de un evento. ¿Qué significa esto? Que pues, por ejemplo, una infección de malware pues no es lo mismo en un equipo de la recepción que en un equipo de un directivo, ¿no? Entonces, si al final priorizamos dónde poner el foco a la hora de investigar, pues nos permitirá resolver los incidentes realmente importantes. Luego aquí tenemos un desglose de las alertas generadas por tipología y por servidor afectado. Y una de las funcionalidades que provee Splunk es el poder hacer drill down, es decir, que desde cualquiera de estas vistas yo puedo pinchar y esto te lleva a otra ventana. Entonces al final lo que es el hilo conductor de la investigación lo puedes ir haciendo todo en la misma consola sin tener que estar consultando fuentes de datos ajenas a Splunk, ¿no? Aquí en esta vista lo que tenemos es primero, este sería, digamos, el visor de incidentes. Aquí un operador puede venir
y buscar un host concreto o buscar los incidentes que están abiertos, los que están cerrados, los que tiene él asignados. Entonces, por ejemplo, voy a buscar un host en concreto. Podemos seleccionar también el periodo de fecha que queremos consultar. Y aquí lo que tenemos es una lista de todos los incidentes de seguridad donde, bueno, afectados para este host, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, ver cualquiera de ellos. Y aquí lo primero que nos da Splunk es una descripción en modo texto de cuál es el problema. Entonces, en este caso, pues nos está diciendo que el dispositivo ACME 005 pues, ha tenido una infección de malware, de este malware Malpacker, y que además es una infección recurrente, que no es la primera vez que este servidor tiene esta infección, ¿no? Aquí tenemos información de contexto, que esto es muy importante a la hora de hacer la investigación, porque nos permite pues, al operador de seguridad entender pues, la urgencia o la criticidad de este incidente, ¿no? Por ejemplo, si este servidor pues, pertenece al ámbito de PCI, pues a lo mejor pues, le tiene que prestar mucha más atención que si no lo fuese, ¿no? Lo demás, como comentaba, Splunk lo que permite es pivotar, es decir, a la hora de hacer el análisis, en base a este nombre de servidor, pues podemos hacer múltiples acciones, desde iniciar una captura de tráfico de red para ver qué comunicaciones está teniendo este servidor. Podemos pivotar, ir a otra vista donde veamos todas esas infecciones de malware que ha tenido de manera histórica. Y podemos ir, por ejemplo, al Asset Investigator. Esto es otra vista también que es muy importante en Enterprise Security, que típicamente pues las investigaciones de incidentes de seguridad pues al final te llevan a estar navegando en logs y mirando a los logs en bruto, y pues eso es algo muy tedioso y bueno, lleva mucho tiempo y es difícil extraer conclusiones mirando directamente a los logs, ¿no? Aquí lo que ha hecho Splunk es abstraer esos logs en bruto y representarlos de una manera gráfica y visual para que el operador de seguridad pueda ver de todos nuestros ámbitos de seguridad, pues las infecciones de malware, cambios en el registro del sistema, bloqueos en dispositivos de red, eventos de autenticación, todo de una manera visual e independientemente del formato de los logs que haya por debajo. Entonces lo que puede hacer aquí el operador pues es enfocarse en un evento concreto y puede ver de manera abstraída y resumida todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Incluso puede seleccionar un rango de distintos eventos y al final tener un resumen de todo lo que, como una foto de lo que estaba ocurriendo en ese momento para este servidor en todos nuestros sistemas. Igualmente, al final Splunk, como tiene siempre los datos, es decir, si es necesario, puedes ir a consultar, este digamos sería el buscador, que es la vista donde puede el operador ir y consultar los eventos en bruto que se generaron, y entonces al final, si necesitas la evidencia última, que es el evento que se generó en un log, pues desde aquí siempre lo vas a tener accesible. Bueno, entonces al final los eventos siempre los tienes ahí, el dato en bruto, si lo necesitas, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a la ventana de Incident Review, como os comentaba, no solo Splunk permite lo que es el análisis forense, la detección, sino que también permite, por ejemplo, ver este evento, si ya hemos detectado que realmente pues, es una amenaza real y que hay que actuar contra ella. Lo que nos permite es este enlace de aquí, que pone Run Adaptive Response Action. Nos permite interactuar con sistemas de terceros y, por ejemplo, pues hablar con el Palo Alto y este servidor meterlo en cuarentena y que lo saque de la red, por ejemplo. Otra de las funcionalidades que nos permite Splunk es, una vez que hayamos detectado que este es un incidente que es real y que hay que investigar, podemos seleccionarlo. En este enlace de aquí, que pone Add Selected to Investigation, lo que podemos hacer es crear una nueva investigación. Y esto simplemente es un journal, es decir, un diario, que luego podemos consultar.
Y entonces podemos ir, durante la sesión de investigación de este incidente de seguridad, podemos ir viendo todos, apuntando digamos, todas las acciones que hagamos en la consola, irlas registrando en este diario para luego tener una foto de todo, desde el origen de la investigación hasta que se llegó a la conclusión de cuál fue el origen y cómo se solucionó el problema, en una manera pues que fácilmente entendible, y no solo de manera personal, sino que también es una herramienta colaborativa. Es decir, si tenemos un SOC donde tenemos turnos y los operadores de seguridad van rotando, si yo acabo mi turno y no he finalizado la investigación, el siguiente operador puedo compartir la investigación con él, y cuando él se incorpore, que continúe y tiene un resumen de todo lo que yo ya he avanzado, y él puede continuar por donde lo dejé. ¿De acuerdo? Estos son simplemente un poco unas vistas en cuanto a lo que permite Splunk a la hora de hacer el análisis forense. Otra de las funcionalidades de Splunk es la representación gráfica de datos. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, si disponemos de un mapa de red, ponerlo como fondo, digamos, de una imagen, y sobre esa imagen superponer los indicadores de seguridad que nos interesen. Entonces, pues este tipo de visualización nos permite pues tenerla en un video wall, por ejemplo, para tener una foto de cuál es igual nuestra postura de seguridad, y ver si en determinado punto de la infraestructura pues estamos teniendo algún tipo de problema. ¿De acuerdo? Al final, como os decía, lo que diferencia a Splunk de otras tecnologías es el análisis. Splunk es una herramienta que puede analizar cualquier tipología de datos, y uno de los esto lo que nos permite, pues por ejemplo, es este análisis de riesgos. ¿Qué significa esto? Típicamente los SIEM tradicionales pues lo que hacen son definir reglas de correlación. Si pasa B y C, pues entonces D, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que eso, pues digamos, es bastante estricto, ¿no? Y bueno, si se produce la condición, alertan sobre ella, pero si no se produce, pues no dicen nada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener en un sistema, en un servidor, pues pequeñas acciones, por ejemplo, que se instale un software, que se produzca una modificación de una clave de un registro, que a lo mejor por sí solas no salta una regla de correlación, pero a lo mejor son indicios de que algo está ocurriendo en ese sistema. Si somos capaces de a esas pequeñas modificaciones asignarles un score, un riesgo, lo que podemos hacer es tener una vista que nos permita ver el riesgo acumulado que tienen nuestros servidores en nuestros usuarios. Entonces, ¿qué significa esto? Que a pesar de que no estén saltando reglas de correlación que nos alerten de una determinada situación, podemos poner el foco en los servidores o en las identidades, en los usuarios que mayor riesgo están teniendo, sea por la razón que sea. Por ejemplo, otro tipo de análisis que permite Splunk es la detección de anomalías de acceso, que esto realmente pues es básicamente aplicar el sentido común a los datos. Si tenemos, por ejemplo, datos de una VPN por donde se conectan los usuarios, tenemos su IP de ubicación, de dónde se están conectando y la hora de esa conexión, y si resulta que se está produciendo otra conexión de ese mismo usuario desde otro punto geográficamente distante, pues teniendo los tiempos en los que se han producido esos accesos, podemos pues simplemente calculando la distancia entre esos puntos y la velocidad, pues realmente calcular que esa persona no podía estar físicamente en esos dos puntos a la hora en la que se produjeron los accesos. Entonces, al final esto es o que el usuario ha dado sus credenciales a otra persona, o que se los han robado y se están conectando a la VPN desde múltiples ubicaciones distintas a la vez. Otra de las funcionalidades que provee Enterprise Security es el análisis de Threat Activity. Esto significa que siempre digamos, miramos para adentro. Es decir, tenemos nuestros dispositivos de seguridad que están controlando todo lo que ocurre dentro de nuestra red, pero al final pues está limitado a lo que esos sistemas te proporcionan, ¿no?
Si a toda esa información somos capaces de cruzarla con información proporcionada por terceros, es decir, si somos capaces de correlar los datos que tenemos con fuentes de amenazas externas, típicamente pues listas proporcionadas por, sean de tipo community o de pago, se pueden integrar esas thread lists para cruzarlo con los datos, digamos, aumentar la detección en base a los datos que ya tenemos. Entonces Splunk hace esto de manera automática, tiene más de 20 listas de amenazas por defecto, y se pueden configurar más en formatos STIX y OpenIOC, y al final esto pues es un paso más, ¿no? Una forma más de detectar amenazas que de otra forma no podrías detectar, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que permite Splunk es a la hora de, típicamente, pues la mayoría de las infecciones se producen a través de la web, a través del correo, y típicamente pues el principal foco de infección pues son los endpoints, ¿no? Los PCs de los usuarios. Entonces, cuando al final se acaba instalando un malware o se acaba instalando cierto tipo de software que luego se comunica hacia Internet, pues resolviendo las IPs y los dominios contra las que se están conectando esos procesos, lo que podemos hacer es consultar dinámicamente en tiempo real esos dominios, hacer un juice para ver la fecha de creación y también comprobar en Alexa su ranking. Y entonces, pues si vemos este tipo de dominio que difícilmente lo haya tecleado un usuario, y si además resulta que tiene 2 días de vida, pues probablemente pues está relacionado con algún tipo de infección o de malware, ¿no? No es una actividad lógica ni legítima, ¿no? Además, como os comenté antes, lo que podemos hacer es drill down, pinchar en este dominio, y esto nos lleva a otra vista donde podemos ver el detalle de cuándo se han producido esas conexiones, desde qué IP de origen, por qué usuario. Y como siempre en Splunk, pues tienes todo el dato en bruto para tener la prueba final de lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Al final, bueno, como veis por aquí en los menús hay decenas de dashboards. Tampoco es el objetivo de la presentación enseñaros todos, es simplemente daros un poco una visión del enfoque que tiene Splunk al análisis de seguridad y lo que permite hacer. Y por ejemplo, pues una de las cosas que también es muy críticas a la hora de la seguridad es las actualizaciones. Es decir, típicamente pues los atacantes aprovechan las vulnerabilidades conocidas, pues típicamente del Flash, de Java, etcétera. Entonces, el tener nuestros sistemas actualizados y al día, pues es, digamos, una de las principales prioridades, ¿no? Lo básico por donde hay que empezar. Entonces, si detectamos aquellos equipos que, por ejemplo, no están ejecutando actualizaciones o llevan tiempo sin aplicar estos parches, pues eso también puede ser un indicio de que una de estas APTs que ya ha conseguido acceso, pues lo primero que intentan es, obviamente, deshabilitar las actualizaciones para que las vulnerabilidades que están explotando no sean parcheadas y le cierren el agujero, ¿no? que están utilizando. Entonces, el tener una vista de los servidores que tenemos, si están al día, y de si nos están actualizando el porqué, pues es algo que también es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que os quería explicar hoy. Es un poco el enfoque de Splunk hacia el análisis de seguridad y cómo pues estas nuevas tecnologías pues nos pueden ayudar a pues tener empresas más seguras.